Bienvenidos a este pequeño video tutorial en el que les voy a mostrar cómo funciona la pestaña Plantillas de Álbum DS. En la pestaña de plantillas tenemos dos áreas diferenciadas. La parte de la izquierda que nos muestra las miniaturas de las plantillas y la parte de la derecha con el listado de las carpetas que contienen plantillas. Al marcar o desmarcar cualquiera de estas carpetas, se cargan las plantillas correspondientes a la misma. Para abrir una plantilla basta con hacer doble clic en la misma. Esta es la forma más simple de abrir la plantilla y lo que hace el programa es abrirla en Photoshop al tamaño determinado para este álbum, al tamaño que hemos introducido en la pestaña álbum. Podemos comprobar el tamaño del mismo en aquí, 50 por 25, en la edición de imagen de Photoshop. Esta es la forma más sencilla de abrir una plantilla. En la parte de la derecha, que tenemos las carpetas de plantillas, podemos pulsar el botón derecho del ratón para obtener un menú auxiliar, en el que seleccionar todos, deseleccionar todos o filtrar. Seleccionar todos significa seleccionar todas las carpetas de plantillas. En el filtrado podemos indicarle a Álbum DS que nos muestre las plantillas que contengan un determinado número de fotografías. Por ejemplo, vamos a decirle que nos muestre fotografías, plantillas con 2 fotografías. Además, podemos decirle que nos muestre plantillas con un número determinado de fotos verticales y horizontales. En este caso solo vamos a habilitar el filtrado por el número de fotos. Luego no marcaremos en filtrar también por verticales y horizontales. A continuación pulsamos el botón filtrar. Aquí podemos ver las plantillas de estas dos carpetas seleccionadas que tienen espacio para 2 fotografías. Al terminar el filtrado, volveremos al menú y pulsaremos en no filtrar. Las plantillas a su vez tienen la posibilidad de mostrar una vista previa de las mismas. Pulsaremos el botón derecho del ratón sobre una plantilla cualquiera y aparecerá el menú de plantillas. Vista previa de plantillas. La vista previa de plantillas nos muestra la plantilla sobre la que está el ratón y cambiará lógicamente al cambiar la posición. Podemos redimensionarla abriendo más o menos la ventana de Álbum DS y además arrastrando la doble flecha, el icono de doble flecha en la parte de abajo. Asimismo, tenemos la posibilidad de ver el catálogo de plantillas. En el catálogo de plantillas podemos ver todas las plantillas que se entregan con Álbum DS, con la versión completa del mismo, y aquellas que no están incluidas en la versión demo quedan marcadas con un cuadradito rojo. Por ejemplo, esta no estaría incluida. Pero sin embargo podemos apreciar todas las plantillas que se incluyen con la versión completa. En la versión completa las plantillas no instaladas también se marcan en rojo. Para volver a la vista general de plantillas, nos pondremos en la vista previa de una plantilla, pulsaremos el botón derecho, mostrar lista de plantillas. Veamos las demás opciones de las plantillas. Las plantillas, al abrir una plantilla, esta se marca como usada con el mismo color que hemos seleccionado en la configuración de plantillas. Este color. Vamos a cambiarlo al rojo para que vean mejor. Aquí tenemos las dos plantillas utilizadas hasta ahora. Cada vez que abrimos una plantilla, esta queda marcada. Pero a la vez podemos marcar individualmente las plantillas sin más que seleccionarlas. Aquí vamos a seleccionar 2 plantillas. Pulsar el botón derecho y utilizar marcar como usada. De esta forma podemos ir descartando plantillas que no queramos incluir en nuestro diseño manualmente. Para quitar la marca haremos lo mismo, seleccionaremos las plantillas que deseemos y a continuación quitar marca de usada. Ya las tenemos. La siguiente opción es abrir plantilla a tamaño original. Esta opción nos permite abrir una plantilla que tengamos definida con anterioridad sin modificar su tamaño al del álbum, pero sí ajustando su resolución. Por ejemplo, esto nos es útil para la carpeta denominada Inches o Metric,
donde ya tenemos preparadas plantillas de 10×15, 15×20 y la versión completa y bastantes más, y nosotros podemos preparar nuestras propias plantillas con un tamaño determinado. Esto nos sirve para rápidamente crear fotografías en diversos tamaños. Al abrir una plantilla a tamaño original, lo que hacemos es abrir esta plantilla en Photoshop directamente a 10×15. Aquí la tenemos. Hay que tener en cuenta que Photoshop no es capaz de mostrar un píxel incompleto o medio píxel, por lo tanto algunas veces veremos medidas como 9,98, 9,99 o 14,99 en vez de 15. Realmente la medida son 15×10, aunque Photoshop no puede mostrar ese milímetro que falta. La siguiente opción nos permite abrir plantillas, abrir y ajustar a tamaño de álbum sin modificar el diseño. Esto significa que en aquellas plantillas que por ejemplo tienen círculos o tienen cuadrados, estos cuadrados o círculos no se van a ver modificados, es decir, desproporcionados al ajustar la plantilla al tamaño del álbum. Por ejemplo, si la plantilla está realizada en un formato panorámico y nuestro álbum es más bien cuadrado, nos permitirá abrir una plantilla de este modo. Vamos a ver un ejemplo. En la carpeta Black Squares, en la primera, tenemos aquí un diseño, como es este, en el que vemos 4 fotografías cuadradas en la parte de la izquierda. Al abrir nuestro álbum a 50×40, que es un álbum muy alto, normalmente estas fotografías de la parte de la derecha se verán desproporcionadas, siendo más altas que anchas. Pero utilizando la opción abrir y ajustar a tamaño de álbum sin modificar el diseño, lo que obtenemos son 4 cuadrados en la parte de la izquierda y una parte vacía. Sin embargo, los cuadrados permanecen como tales, como el diseño original. Veamos la diferencia abriendo la plantilla con un doble clic. Aquí vemos que las capas de forma se han extendido para poder rellenar toda la altura de la plantilla. La siguiente opción, abrir el lado izquierdo de la plantilla, nos permite abrir solo la mitad de una plantilla, pero ajustándola al tamaño del álbum completo. Veámoslo con esta misma. Abrir el lado izquierdo de plantilla, mostrará las cuatro capas de forma, pero ocupando la plantilla completa, de 50×40 en este caso. Vamos a hacer lo mismo con el lado derecho. En este caso, como solo hay una fotografía, abrirá tan solo esa fotografía en la parte de la derecha. Aquí está la parte de la derecha ocupando la totalidad del álbum de 50×40. La siguiente opción, autorrellenar plantilla con la misma fotografía o modo lote escolar, nos permite rellenar una plantilla con la misma fotografía en cada una de las capas de forma. Vamos a ver un ejemplo de ello. En la carpeta 012 Autofill tenemos esta plantilla, que como podemos ver lo que hace es repetir la misma fotografía en las 3 capas de forma. En esta plantilla se ha preparado una capa de forma especial con un sombreado y un levantamiento del borde más un clip art, de forma que al terminar la impresión podemos simplemente guillotinar la hoja en 3 partes y obtendremos la fotografía en 3 tamaños distintos. De ahí la utilidad para confeccionar los lotes escolares, la fotografía navideña, calendarios y demás. El programa rellena la plantilla, la misma plantilla que seleccionemos, con todas las fotografías habilitadas en Álbum DS. La siguiente opción, nombrar las posiciones de las capas de forma, lo que hace es crear en la plantilla, vamos a abrir esta plantilla, crea una capa donde todas las capas de forma están numeradas. Vamos a verlo. Al terminar, lo que se obtiene es una capa adicional encima de las demás que contiene los números correspondientes a cada una de las capas de forma. Al terminar de rellenar la plantilla, simplemente se debe eliminar esta capa. Crear pruebas de fotografías con esta plantilla nos permite crear rápidamente copias de las fotografías a un tamaño determinado e incluyendo una marca de agua o nuestra firma. Por ejemplo, en la carpeta 033 Watermark tenemos un ejemplo
de fotografía con marca de agua. Si utilizamos esta plantilla con todas las fotografías, lo que obtendremos es una copia de la fotografía con este formato y la marca de agua. Podemos asimismo incluir nuestra firma, un marco, etcétera. El programa automáticamente determina si la plantilla ha de girarse, ha de voltearse 90 grados, dependiendo de si la fotografía es vertical u horizontal. Y por último, la opción rellenar plantillas seleccionadas con fotografías seleccionadas es nueva para esta versión de Álbum DS. Y al igual que en fotografías tenemos una opción para rellenar una plantilla con fotos seleccionadas, la opción de plantillas nos permite rellenar varias. Vamos a ver un ejemplo de ello. Seleccionamos estas dos plantillas en este orden y aquí vemos que hay espacio para 6 fotografías. Seleccionamos 6 fotografías y a continuación la opción del menú de plantillas, rellenar plantillas seleccionadas con fotografías seleccionadas. El programa abre la primera plantilla y coloca en ella las 2 primeras fotografías. A continuación guarda esta plantilla como hoja en la carpeta donde hemos trabajado últimamente, las últimas hojas, y hará lo mismo con la segunda plantilla. De este modo vemos que en la pestaña de hojas tenemos 2 nuevas hojas correspondientes a las 2 plantillas seleccionadas, esta y la anterior. Corresponden a nuestras plantillas para rellenar automáticamente. Con esto termina el tutorial dedicado a las plantillas, pero no olviden que todas las plantillas están en formato PSD y que pueden modificarlas y combinarlas a su gusto. Tan solo con abrir la plantilla y colocar cualquiera de los marcos, fondos y demás, tendrá una plantilla totalmente distinta. Y por supuesto puede redimensionar las capas de forma. Para ello utilice la herramienta Mover de Photoshop y si desea girarlas, simplemente fotografías, girar.